versículos 11 y 12. Dice la Biblia. Dice, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde nos acercamos a ti, tu pueblo, Señor, tu iglesia, en el día que tú has separado de cada 7 para que nos congreguemos y te adoremos, Señor. Estamos acá invocando tu nombre y rogándote, Señor, que por tu misericordia nos hables, Señor. Nuestras almas necesitan de ti, necesitan de tu palabra, Señor. Necesitamos oír tu voz y ser alimentados por tu palabra. Te ruego que en tu misericordia me ayudes, Señor, por tu gracia, como leíamos, a mostrar el Evangelio, a mostrar a Cristo a través de este pasaje, Señor, y que nos ayudes como iglesia. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a retomar con el estudio de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. La última vez estuvo acá el pastor John y enseñó desde los versículos 3 hasta el 10, ¿sí? Entonces, mi deber hoy es continuar con el versículo 11 y el versículo 12. Hoy vamos a ver esta enseñanza de estos dos versículos en 2 puntos. El primer punto es que Dios es la causa, o Dios es quien da el poder para que seamos dignos de su llamamiento. O sea, es por Dios. Y el segundo punto, es que ese llamamiento o esa dignidad es para la gloria de Dios. ¿Listo? Entonces, acuérdense que esta segunda carta, es en respuesta de lo que Pablo recibió por medio de Timoteo, la información que Timoteo le dio a Pablo de cómo se encontraba la iglesia en Tesalónica. Entonces, Pablo escribe la primera carta, la envía a la iglesia de los tesalonicenses, la envía con Timoteo, Timoteo entrega la carta, Timoteo ve cómo las personas en la iglesia reciben esa primera carta, y a raíz de eso, pues Timoteo vuelve otra vez a verse con Pablo y le cuenta cómo las personas de la iglesia recibieron la carta y qué otros problemas ellos estaban pasando o qué otras dificultades estaban teniendo dentro de la iglesia. Entonces, por este motivo, pues Pablo escribe una segunda carta dando algunas instrucciones mientras era su visita, porque se acuerdan que en la primera carta él insistió varias veces en que él quería ir a visitar los que tenían que ir a visitar. Y habíamos hablado que en esta carta Pablo iba a tratar varios temas, algunos doctrinales y otras instrucciones prácticas para la iglesia, debido a varios factores. El principal contexto de esta carta es que la iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida, ¿sí? Habían hermanos de la iglesia que estaban muriendo, que estaban siendo asesinados por el gobierno local por ser cristianos, ¿sí? Por el hecho de seguir a Cristo. Y no sé si se acuerdan que yo les había contado como la historia, que era lo que sucedía, y era que cuando usted se hacía cristiano en la época, usted decía que Dios era, o el Señor Jesús era su Señor, o sea, que Cristo era el Señor, que Cristo era el amo de su vida y el amo absoluto del universo, y que todas las cosas tenían que rendir homenaje y tributo a Dios, a Cristo, y ya no era el César, ¿sí? O el emperador romano de la época. Entonces, esto era un conflicto político
¿Por qué? Porque pues el emperador de Roma quería que todos sus súbditos, los que vivieran bajo su gobierno, lo reconocieran a él como el Señor, como el que mandaba sobre la vida de ellos. Pero aparece el cristianismo en la mente de las personas y el evangelio los libera de ese yugo del imperio romano y dice, no, César no es el Señor es Cristo y nosotros vivimos para Cristo. Entonces, a raíz de esa forma de pensar, la iglesia empezó a ser perseguida. Entonces, esa persecución ocasionó pues, varias cosas. Primero, que en la primera carta Pablo les había hablado acerca de la venida del Señor. Pablo dijo, el Señor viene. Y ellos estaban esperando pues que el Señor viniera. Pero ¿qué pasó con ellos? Que empezaron a esperar mal la venida del Señor. O sea, en su práctica, ellos ¿qué empezaron a hacer? Dejaron de trabajar y empezaron a estar en la casa esperando que el Señor viniera. Y eso no es lo correcto, porque pues, eso fue hace casi 2000 años y pues el Señor no ha venido, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que el Señor sí va a venir. Que no sabemos cuándo, cuál es el momento exacto y eso, pero sabemos que estamos en los últimos días y que el Señor va a volver. Pero debemos esperarlo en la casa, durmiendo, o en la casa orando y leyendo la Biblia todos los días. No, ¿cierto? Porque ¿quién tiene que hacer eso? Pues la persona a la que Dios llamó a enseñar, o sea, el pastor. Él sí se debe dedicar a orar y a estudiar la Biblia y a enseñar la Biblia porque ese es su trabajo. Pero el de muchos de nosotros no. El Señor nos llamó a trabajar en otra cosa, no sé, de electricista, bombero, lo que sea, vendedor. El caso es que tenemos oficios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó en esta iglesia? Pues que la gente dejó de ocuparse de sus oficios y empezó a hacer otras cosas, ¿sí? Ahora, Pablo empieza en este primer capítulo dando el saludo y empezó dándoles aliento. ¿Aliento por qué? Aliento porque ellos estaban sufriendo y ellos estaban viendo cómo las personas que les hacían daño de alguna forma estaban tranquilos. Yo no estuve, no sé si el pastor John citó el Salmo 73 en la predicación que él estuvo, pero el Salmo 73 es muy claro en cuanto a esto, porque el salmista, Asaf, narra una situación parecida a lo que estaban viviendo los tesalonicenses, y es que él dice que él está viendo cómo los impíos prosperan, cómo a los impíos les va bien, y él dice como que, Señor, yo me dedico a la iglesia, me dedico al servicio para ti, para el pueblo, y esta es mi función en la tierra, y la gente que no se ocupa de usted, la gente que no le sirve, la gente que no está, que incluso es pecadora y que hace cosas malas, les va bien, montan un negocio y les va bien, no sé, hacen cualquier trabajo y prosperan y tienen la esposa está sana, los hijos están sanos, les va bien, o sea, y él empezó a ver como que la prosperidad de los impíos y se sintió celos de eso. Pero el salmista dice en el Salmo 73, estoy como contando la historia, dice, pero llegando al templo de Dios, o sea, cuando se acercó otra vez a la presencia de Dios, a conocer y a ver quién es Dios, dijo, entendí. Dijo, tan torpe era yo que no entendía. Dijo, pero ahora sí entiendo. Dijo, el fin de ellos es terrible. Cuando ellos resuciten, dice, tú menospreciarás la apariencia de ellos. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es mi bendición. Dice, y Jehová es mi porción y mi heredad para siempre. Porque ¿qué pasaba? Asaf era un levita. Y a los levitas no les habían entregado tierra dentro del reino de Israel. Entonces a él que le tocaba era dentro de su función en el pueblo, en la nación de Israel, era el servicio a Dios y el servicio al pueblo. Entonces a los levitas, digamos, los repartían entre las ciudades y ellos se tenían que dedicar a la enseñanza del pueblo. Entonces, ¿qué hacía un levita? En el caso de él también era músico. Pero ellos, ¿qué hacían? Ellos, digamos, el día de reposo, como no todos podían ir a Jerusalén, ellos se reunían en lo que se llamaba la sinagoga y ellos enseñaban a la iglesia, al pueblo de Israel, la ley de Dios. Y ellos eran los que educaban a los hijos de los israelitas para que conocieran la ley de Dios. Entonces, esa era la función de Asaf como levita, pero él no tenía casa, no tenía caballos, no tenía mulas, no tenía vacas, no tenía propiedades. Y él estaba mirando cómo otras personas sí tenían propiedades y él no. Pero él recordó, el Señor es mi herencia, la porción de mi heredad
es el Señor para siempre. Y hay algo en el pasaje que él dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces, súper interesante eso, y es lo que están viviendo los tesalonicenses, y es lo que Pablo les cita en los versículos del 3 al 10. Y él dice: los impíos van a ser castigados. Dios va a poner su mano sobre ellos, sobre los que les hacen mal a la iglesia, los que están en oposición contra la iglesia, contra ustedes. Claro, y pues para uno, en un momento de tribulación y de persecución tan angustioso como el que ellos tenían, pues eso le daba a uno cierta vitalidad, cierto ánimo, ¿cierto? Y aquí es donde empiezan los dos versículos que vamos a tratar hoy. El versículo 11 dice: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo termina en el versículo 9 y 10, dice: los cuales, hablando acerca de los que no obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Y qué está ocurriendo acá? Pablo les está haciendo el contraste y les está mostrando qué es lo que va a pasar con los que no han creído en el Evangelio. Y él dice: por esa razón nosotros seguimos orando por ustedes. Está hablando Pablo, Silvano y Timoteo, o sea, los que fueron a predicarles el Evangelio. Nosotros seguimos orando por ustedes. ¿Para qué? Dice: para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo con eso? Está hablando de un llamado. Y está diciendo que Dios sea el que les dé la dignidad. Está diciendo que Dios sea el que los tenga a ustedes y les dé ese estatus de ser dignos del llamado de Él. Ahora la pregunta: por nosotros mismos, ¿quién puede ser digno de ese llamado? Ninguno, ¿cierto? Cuando Pablo le escribe a los corintios, dice: si ustedes se miran entre ustedes, dice, no hay muchos poderosos entre ustedes, no hay muchos intelectuales, no hay muchos sabios entre ustedes. Y luego Pablo le dice: porque de lo vil y menospreciado tomó Dios. ¿Cierto? Entonces es lo que más o menos está mostrando acá. Esa dignidad, o sea, ese derecho o ese estatus, esa posición que Dios da, la da Él mismo. Por nosotros mismos no pudiéramos tenerlo. Aquí Pablo está hablando acerca de la salvación como tal. ¿Y qué es lo que está dando a entender? Que nosotros, por nosotros mismos, por nuestro esfuerzo, no podemos ser salvos. No podríamos nunca llegar a estar a la altura de ese llamamiento, de ser los indicados para que Dios obre a través de nosotros o obre en nosotros. Tenía que hacerlo Él mismo. ¿Ustedes se acuerdan de un pasaje que está en Marcos capítulo 10 que habla acerca del joven rico? ¿Se acuerdan que Jesús pues, narra la historia del evangelista San Marcos ahí? Que Jesús iba por el camino, probablemente iban hacia Jerusalén, y se le acerca un joven. Dice la Biblia que hincando la rodilla, se acerca a él y le dice esta palabra. Le dice: maestro bueno, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? O sea, esta persona se acerca a él. El gesto de hincar solamente una rodilla demostraba que no estaba en completa sujeción, porque en el término adoración de la cultura hebrea, él tenía que postrarse, botarse de cara al piso delante del Señor si lo reconocía a él como Señor. Pero dice que hincando una sola rodilla, y le dice maestro y le dice bueno. Eso es interesante, pero es más interesante que él dice: ¿yo qué puedo hacer para heredar la vida eterna, para ganar la vida eterna? Ahora note la sabiduría del Señor y cómo enseñaba el Señor Jesús. Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno? Y es Dios. ¿Qué le está diciendo Jesús de entrada? Le está diciendo: usted no puede heredar la vida eterna. Y usted no puede hacer nada para heredar la vida eterna. O sea, en el contexto de Tesalonicenses, nosotros no podemos hacer nada para ser dignos del llamamiento.
no está en nosotros esa capacidad. Y Jesús se lo dio a entender de una. Dice, ¿usted por qué me llama bueno si solo el único bueno es Dios? O sea, él tenía que reconocer primero que Jesús es Dios. Y segundo, que él no podía heredar la vida eterna. Y él no entendió. Jesús otra vez intenta como convencerlo. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice, ¿usted los mandamientos los sabe? Y él dice, sí. Y Jesús le nombra 6 mandamientos. ¿Sí se acuerdan? Los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Le dice, no robes, no mates, no mientas, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Y él responde, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. O sea, él seguía sin entender. O sea, él pensaba, dentro de sí mismo, él era bueno, él era digno, él merecía la vida eterna. Él merecía que Dios le hiciera el llamamiento a ser salvo. O sea, que Dios lo reconociera como... Esto del llamamiento es como cuando a uno lo llama la selección Colombia. Sí, o sea, lo llamaron y lo seleccionaron porque usted es muy bueno y merece estar en el equipo que representa a su selección nacional. Y él decía, yo eso lo he guardado, yo merezco la vida eterna. Y no entendió tampoco. Entonces Jesús le dice, bueno, una cosa le falta. Coja todo lo que tiene, véndalo, déselo a los pobres y venga y sígame. Y la Biblia dice que ese muchacho se fue muy triste. Y el pasaje sigue narrando, y ahí es donde Jesús dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que una persona que confía en las riquezas entre en el reino de los cielos. Y los apóstoles, porque Pedro es el que dice, Señor, si es así, nadie puede ser salvo. Pero Jesús dice algo, dice, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque es Dios el que hace posible el llamamiento. Mira lo que sigue diciendo el pasaje. Dice, y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe, ¿cómo? Con su poder. O sea, el que hace posible que en nosotros haya un fruto de la salvación, un llamado, una evidencia de que ustedes y que yo somos salvos, es Dios, con su poder. No somos nosotros. O sea, no está en nosotros. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, cuando Jesús está terminando el sermón del monte, hace una serie de contrastes. Y él hace un contraste entre el hombre sabio y el hombre necio, entre los lobos y las ovejas, entre el fruto, el árbol que da buen fruto y el árbol que da malos frutos. Ahora nosotros tenemos que entender en medio de esos contrastes, que son contrastes, son explicaciones que ellos entendían porque ellos vivían o tenían una sociedad que era agrícola. O sea, ellos vivían en el campo y ellos sabían qué pasaba con los lobos y las ovejas, ellos sabían qué pasaba cuando un árbol no daba buen fruto, y ellos sabían cuando usted construía al lado del río y sobre la arena y que venía la creciente y se llevaba a la casa, y cuando usted lo hacía más arribita sobre una roca, o sea, ellos entendían todos esos ejemplos que Jesús les estaba dando. Entonces ellos entendían que por naturaleza el árbol malo va a dar malos frutos. O sea, usted no podía hacer nada para que el árbol diera buen fruto. Entonces, ¿se acuerdan de otra parábola de una higuera que no daba fruto y el Señor se acercaba y la buscaba y otra vez y no daba fruto? Y después entonces pues alguien intercede y dice, Señor, deja la higuera otro año, y ya después sí la cortamos y la echamos al fuego. Pero todos estos ejemplos agrícolas es porque la gente los entendía. Entonces, en nosotros, en la realidad que nosotros vivimos como cristianos y que vivía la iglesia de Tesalonicenses, el dar fruto es una evidencia de que usted ha sido salvo. Es una evidencia de que usted creyó verdaderamente en el Evangelio y que usted verdaderamente está arrepentido. Es algo que usted no puede provocar por sus fuerzas.
Usted nunca ve, por ejemplo, un árbol que da mangos haciendo fuerza para que salgan los mangos, ¿cierto? Es la naturaleza. Sí, si el árbol es bueno y da buen fruto, creo que es en julio, agosto, que es temporada de mangos, y salen los manguitos. Y el árbol da los buenos frutos. De la misma forma, si usted ha sido llamado por Cristo, si Dios ha hecho resplandecer su mensaje y su evangelio en su vida y su alma ha sido iluminada por el evangelio, y si el Espíritu Santo ha obrado en usted lo que nosotros llamamos, o lo que la Biblia llama, el nuevo nacimiento, pues usted es salvo. Y esos frutos de los que estoy hablando, usted los va a dar por naturaleza. Ese llamado sublime que el Señor está diciendo, usted lo va a dar por naturaleza. O sea, va a fluir y va a brotar de usted el deseo de orar, el deseo de congregarse, el deseo de leer la Biblia, el deseo de conocer más acerca de Dios. Eso va a fluir de usted. Ahora la pregunta acá es, ¿eso está pasando con usted? ¿Qué pasó desde la primera vez que usted escuchó el evangelio? ¿Usted ha crecido? ¿Su vida ha cambiado? ¿Usted ha mejorado? O sea, esos pecados que usted veía en su vida que eran evidentes, no sé, el mal genio, todo el mundo sabe que usted es iracundo, ¿eso ha mejorado en su vida? ¿O si sigue siendo igual que desde que escuchó el evangelio por primera vez? Porque ahí es donde usted tiene que empezar a pensar y a darse cuenta de, bueno, sí, ¿qué está pasando conmigo? O sea, ¿qué pequeñas cosas yo sigo permitiendo en mi vida o siguen sucediendo en mi vida con las que yo no estoy trabajando, o si de verdad yo soy salvo? Porque de eso se trata el evangelio, de que usted se examine ante la ley de Dios. Eso fue lo que hizo el Señor con el joven rico. Lo expuso ante los mandamientos, se los mostró y le dio allá como la sal en la herida, donde arde, donde duele. Allá fue el Señor. Y la idea de usted venir y sentarse y escuchar un sermón es eso: que usted escuche y que usted se examine y que usted ponga su vida a la luz de la palabra y usted piense, ¿será que sí? ¿Yo estoy caminando con el Señor? ¿Realmente yo soy salvo, o yo estoy viviendo una vida religiosa? ¿O yo soy un evangélico que los domingos simplemente voy y cumplo con una religión? Porque eso es lo que hacía el joven rico. Vivía una vida de religiosidad. Ahora, esta gente de Tesalónica necesitaba el evangelio, porque estaban en un momento difícil. Ellos estaban llamados a ser la luz y la sal de esa ciudad. Esa ciudad donde, ¿se acuerdan que yo les conté? Donde mataban a los niños, donde abandonaban los abuelitos. Esa ciudad donde había pecado, donde la adoración a los dioses paganos era cosas que dice el apóstol ni siquiera se nombra entre ustedes. Eran pecados aberrantes de tipo de inmoralidad. Y eso era lo que vivía esa ciudad. O sea, vivían en una situación realmente que uno dice terrible, o sea, vainas feas. Y esa ciudad necesitaba el evangelio, necesitaba cristianos de verdad, cristianos comprometidos con ese llamamiento de mostrar la bondad de Dios. Ahora nosotros tenemos que reconocer que verdaderamente Dios es bueno, porque Dios llama a personas como nosotros. Sí, o sea que de lo vil, menospreciado, tomó Dios a personas que no somos influyentes en la sociedad, ¿sí? O sea que no tenemos muchos dones o muchos talentos para influir a la sociedad, pero Dios nos llamó a nosotros, a ustedes y a mí, a ser responsables acá en Girón, de mostrar el evangelio, de mostrar a ese Dios que es Salvador, a ese Cristo que murió en la cruz por salvarnos. Usted y yo somos los responsables de eso. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo tenían que hacerlo ellos? Es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. Es Dios, el mismo Filipenses dice en el capítulo 1, versículo 6, que aquel que empezó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que el Señor va a obrar en usted y lo va a empezar a llevar por un proceso en el que usted va a empezar a conocerlo más, a saber más quién es Él, porque es que Girón necesita conocer a Dios.
Y mire, y acá en Girón hay muchas iglesias, de verdad, o sea, en todos lados usted encuentra iglesias, pero en la mayoría de esas iglesias no enseñan acerca de Dios. Enseñan cualquier otra cosa menos el Dios de la Biblia. Mire, la gente piensa que puede hacer negocios con Dios. O sea, ellos piensan que Dios está ahí para sustituirles o suplirles a ellos las locuras que se les ocurren. Me acuerdo de la iglesia donde yo iba antes, que nos hacían hacer cada año nuevo una cosa que llamaban el libro de sueños. Usted cogía unas paginitas y recortaba las revistas y ponían fotos de la casa que quiero, las muchachas solteras del novio que querían y tal, y hacían el libro de sueños y hacían una ofrenda por su libro de sueños. Y iban y llevaban el libro, lo ponían allá, dejaban la plata y pedían que el pastor orara por su libro de sueños. ¿Qué pensaban ellos? Que estaban haciendo un negocio con Dios. Dios, acá está lo que yo pido, acá estoy pagando por lo que estoy pidiendo, démelo. Y a muchas de esas personas, pues no les salieron los sueños y se salieron de la comunidad religiosa en la que estaban, porque pues no podemos decir que fuera una iglesia y no podemos decir que estaban hablando del Dios de la Biblia. Porque es que el Dios de la Biblia, vea, o sea, nosotros no somos de verdad nada para compararnos e intentar hacer negocios con Él. Mire, el mismo Pablo, en Hechos capítulo 20, después de pasar por Tesalónica, va a Atenas. Y dice, cuando él llega a Atenas, vamos a leer. Cuando él llega a Atenas, él presenta cuál es el Dios es 17. Desde el versículo 23, mire lo que dice. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Mire lo que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor, siendo el amo absoluto del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acerca del Dios de la Biblia? Que Dios no necesita nada de usted ni de mí. Dios no necesita su plata, ni su vida siquiera. O sea, Dios no nos necesita a nosotros. Y usted va a decir, bueno, y entonces, ¿para qué estamos acá? Entonces nosotros necesitamos a Dios, y si estamos acá es porque respondemos a ese llamado que Él nos ha hecho. Si usted responde a eso es porque Dios quiso darle esa dignidad de llamarlo a que le sirva, a que le honre. Y si usted se da cuenta, no llamó a todos a eso. No todos tienen ese privilegio de haber sido llamados a que Dios los honre. Y lo que está hablando acerca de este municipio necesita conocer a Dios. Las iglesias, los pastores de Girón necesitan conocer a Dios, el Dios verdadero de la Biblia, porque ellos no saben que Dios es así, que ese es el Dios de la Biblia. No es un Dios con el que usted pueda hacer negocios y hay un canal por ahí que supuestamente es cristiano y que le dice a la gente pacte con Dios y que usted le da a Dios cierta cantidad de dinero y Dios le devuelve a usted en premios y recompensas y en sus peticiones. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios no necesita de nosotros nada. Dios hace todo porque Él quiere, como Él quiere, porque Él es soberano. Y en su soberanía, pues Dios es bueno también. Y en su bondad Dios nos trajo acá, nos expuso acá, nos puso en esta tierra, para que nosotros presentáramos el Evangelio y viviéramos el Evangelio donde estamos. Sí, cuando usted ve que toda la gente, y que incluso muchos que se hacen llamar cristianos, hacen cosas como el mundo las hace, usted se da cuenta, no, nosotros no. ¿Por qué? Porque es que Dios nos está despertando a una realidad, y es que nosotros somos diferentes. Dios nos hizo un llamado. Dios nos hizo dignos por su poder.
y por su bondad. Y Él lo hizo. Y Él es el que lo está haciendo en ustedes y en mí, nos está llamando a eso, a que vivamos esa realidad. Ahora nosotros estamos en un momento en el que tenemos un enemigo similar, de pronto no tan terrible porque no estamos en esa amenaza de muerte continua como estaban los tesalonicenses, pero estamos recibiendo cierta persecución, sutil, silenciosa. Pero la iglesia está siendo atacada por el gobierno, por nuestro gobierno de Colombia. ¿Por qué? Porque promueven leyes los políticos del país con los impuestos que ustedes pagan para sostener cosas que nosotros como cristianos no defendemos y no haríamos. Y ahí es donde nosotros debemos estar alertas, estar pendientes, ver por ejemplo lo que es la educación estatal, ver las cátedras y todo lo que le quieren meter a sus hijos, ver cómo el Estado quiere adueñarse de sus hijos y adoctrinarlos para que le sirvan a él. Para mí es muy triste, yo estuve en una iglesia en Boyacá y estuve enseñando a unos muchachos el libro de Proverbios. Y es muy triste ver al final, ya ahorita yo tengo a todos los muchachos en Facebook, y ver cómo esos muchachos promueven el aborto, la eutanasia, promueven el feminismo, promueven el matrimonio igualitario, o sea, puras ideologías que son contrarias a la palabra de Dios. Y yo digo, pues, ¿qué pasó? Que ellos iban, y yo me preocupaba por enseñarles la Biblia y el Evangelio y a Cristo. Pero ¿qué pasó? Ellos no recibían sino media hora a la semana de lo que yo les enseñaba en la Biblia, pero toda la semana en el colegio, 6 horas cada día, estaban recibiendo información de profesores impíos que les enseñaron esas ideologías. Y les enseñaron a pensar que ellos son más inteligentes que los papás, porque piensan así. Y eso es lo que enfrentan sus hijos cuando están en el colegio. Que usted los manda a ellos a enfrentar una guerra cultural, a enfrentarse a ellos a la enseñanza pecaminosa que los desvía y que aparta el corazón de ellos del Señor, y usted los está enviando todos los días a eso. Ahora la pregunta es, ¿qué información le está dando usted? ¿Cómo los está preparando usted para mandarlos allá? ¿Y qué soluciones hay para eso? Pues ahorita les cuento que ahorita en Colombia los cristianos, principalmente los cristianos reformados, están adoptando algo que se llama, pues en inglés, homeschooling, que es la educación en casa, y están educando a los hijos en la casa. Las mamás dedicadas a la educación de los hijos. Por acá no es en la otra casa que hay un libro que dice que el llamado sublime de Dios a la mujer. Buenísimo, es de MacArthur. Y buenísimo. Él está contando cuál es el rol verdadero de la mujer en la sociedad, en la iglesia. Otra vez, es un llamado, ¿sí? Y es sublime, porque en eso descansa la estabilidad de nosotros como sociedad. Y es en la familia. El mundo siempre ha atacado eso. El mundo siempre va atrás de eso, a destruir lo que Dios ha instituido. Y es nuestro deber, nosotros como cristianos, responder a ese llamado y volver otra vez a mostrar el equilibrio que Dios ha llamado, que Dios ha creado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nosotros siendo hogares estables, hogares de los que Dios llamó que fuéramos. La Biblia lo dice, cada uno de vosotros tenga su propia esposa en santidad. Y luego más adelante dice, hijos, obedezcan a sus padres, padres no provoquen a ira a sus hijos. O sea, la Biblia muestra un equilibrio en todos los roles de la familia y muestra cómo debemos ser como esposos, como padres y como hijos. Si nosotros obedecemos esos principios de la Biblia, pues nos va bien. La gente se pregunta, ¿por qué esos países sí prosperan? Esos países prosperan porque esos países están basados en las escrituras culturalmente. Nosotros no. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues nosotros tenemos que empezar a mostrar la cultura de la Biblia en nuestra vida, en su hogar, en su trabajo. Que usted trabaja como la Biblia enseña que trabajan los cristianos. Lo que se llamó en tiempos de la Reforma la ética puritana del trabajo.
¿Cómo eran que los mejores trabajadores eran los cristianos? Porque ellos entendían que Dios los había llamado a trabajar. Lutero decía que Dios nos esperaba el domingo en la iglesia, pero que al zapatero lo esperaba el lunes en el banco del trabajo, allá en el banquito haciendo zapatos, porque ese era el llamado de Dios para él. De la misma forma Dios obra en nosotros eso. O sea, nosotros en ese llamamiento debemos estar conectados en que todo lo que usted haga tiene que ser, como el segundo punto, para la gloria de Dios. Dice el versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y otra vez, dése cuenta otra vez lo que está diciendo ahí Pablo. Pablo dice que el nombre del Señor Jesucristo debe ser glorificado por nosotros. O sea, por lo que los impíos, lo que la gente de afuera y la misma gente de nuestra iglesia vean en nosotros, debe glorificar a Dios. Por las decisiones que usted toma con el fin de honrar a Dios antes que su propia vida. Pero, un caso que pasó en la iglesia de Bucaramanga, una familia, una pareja de esposos, tenían un bebé y tomaron la decisión de irse para Estados Unidos. Y dijeron, es de Dios, porque le salió la visa, le salió un poco de cosas, y dijeron, sí, esa es la voluntad de Dios, nos vamos para allá. Pero ¿qué pasa? Pues usted va allá y le dan a usted una visa, y la visa que le dieron a ellos era de 6 meses. O sea, tenían permiso de estar allá 6 meses y era de turista, o sea que no tenían permiso para trabajar, ¿sí? Y ellos dijeron, no, pero es del Señor. Llegaron allá, a Nueva York, a una iglesia bautista, y los hermanos de la iglesia los recibieron, los acogieron, los trataron súper bien, pero los mismos hermanos de la iglesia, conscientes de esto, de que todo hay que hacerlo para la gloria de Dios y que Dios tiene que ser glorificado en todo, les dijeron, ya casi se va a cumplir el tiempo de su visa, ustedes se tienen que devolver a su país. Y si ustedes no se quieren devolver, nosotros como iglesia, nosotros mismos, los denunciamos para que los deporten. Entonces ellos que dijeron, no, nos tocó volvernos. Y se devolvieron. ¿Y por qué? Porque ellos, o sea, la gente piensa y toma decisiones no pensando en la gloria de Dios, sino pensando en su propio beneficio. ¿Y qué pensaría alguien, o sea, una persona normal, una persona no cristiana, que esa gente de la iglesia, muy mala, ¿cierto? Les hizo el daño porque ellos allá en Estados Unidos viviendo bien y tal, y los hacen devolverse en lugar de acobijarlos, ¿no? Ellos estaban bien en el país de ellos. ¿Por qué se fueron? Porque querían más plata. Pero que estaban bien. Acá no estaban siendo perseguidos, no estaban su vida expuesta al peligro, simplemente por la ambición de querer más dinero se fueron. Ahora pregúntese usted, ¿por qué toma usted sus decisiones? ¿Qué es lo que lo impulsa a usted a tomar las decisiones que toma? Lo primero que se le viene a la mente es la gloria de Dios. ¿Cierto que muchas veces no? O la mayoría de veces uno toma las decisiones acelerado, arrebatado, ¿cierto? Pero ¿qué está diciendo el pasaje? Si usted ha sido llamado por Dios a esta salvación, si usted ha sido tomado por Dios como digno de ese llamamiento, todo lo que usted haga tiene que hacerlo para que Dios sea glorificado. Sus decisiones. Y es que esto es muy importante porque esta es la centralidad del Evangelio. O sea, de esto se trata. Yo siempre de joven me preguntaba, el día que me llegara a mí, de pronto mi hijo a decirme, papá, me quiero tatuar, no, papá, me quiero abrir una perforación en el cuerpo, ¿yo cómo le respondería? ¿Yo qué le diría? Y esta es, ¿cómo glorifica eso a Dios? ¿Cómo Dios es glorificado? No, porque me tatuó un versículo, pero ¿eso en qué glorifica a Dios? La perforación de su ceja, de su lengua, ¿eso en qué glorifica a Dios? No, pues sí, eso es vanidad y yo quiero tener un momento de vanidad. ¿Cierto? No cabe. No cabe ahí.
Nosotros debemos tomar decisiones confiando y pensando en que lo que nosotros hagamos debe glorificar a Dios. Ahora estamos viviendo en una situación que realmente es difícil y en la que nosotros como cristianos reformados acá en Santander tenemos ese reto. O sea, el Señor, de verdad, el Señor nos ha llamado y nos ha confiado su palabra a nosotros. Los otros cristianos no quieren estudiar la Biblia. Los otros cristianos quieren que Dios les haga cosas, pero no quieren conocer a ese Dios. Y nosotros, de verdad, que somos más responsables que los demás. Hay más peso sobre nosotros porque tenemos más conocimiento de Dios y porque estamos aprendiendo más de Él y porque no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa, yo quiero saber más. Yo estoy en las enseñanzas y yo quiero aprender más de Dios. Y muchas veces aprender más contenido sobre Dios me muestra cada vez que yo soy pecador. Me muestra cada vez más, oiga, yo estoy fallando en eso y no sabía. Yo estoy haciendo eso mal y yo no sabía. Pero es bueno saberlo. Es bueno saberlo porque yo estoy preparando una generación que viene detrás de mí. Yo estoy levantando un niño que tiene que saber cosas que yo no sabía. Que tiene que ser mejor que yo. Porque la idea o el plan de nosotros es que en 200 años Colombia sea mejor. Que en 200 años, así como la gente se va para Estados Unidos, que los demás quieran venir a Colombia. Porque aquí el Evangelio y el trabajo duro de los cristianos haya traído una era de paz y de prosperidad a esta tierra. Porque es que Dios es fiel y Dios lo cumple y nosotros lo podemos ver que eso sucedió en Europa y en Estados Unidos a raíz de la reforma y a raíz del Evangelio, de creer en Cristo. Ese Cristo, el de la Biblia, Él ha hecho eso posible. Pensar y actuar conforme al Evangelio hizo que estas naciones prosperaran y usted puede ver la historia y los ateos podrán decir lo que quieran, pero no es resultado del ateísmo. Cuando los ateos se hablan de que en Holanda, dicen no, en Holanda ahora las iglesias son museos y ya no hay iglesias y ya no hay religiones, pero cuando usted mira la historia de Holanda y usted ve cómo el Evangelio prosperó y levantó esa nación y la hizo próspera, usted dice no, eso no es resultado del ateísmo. Es más, lo que están haciendo ahorita van a ver los resultados en 20, 30 años, cómo la decadencia de esa nación va a ser visible para el mundo entero. Pero nosotros tenemos este llamado de glorificar a Dios con nuestra vida, de reconocer que es por Él y para Él y que de Él son todas las cosas y que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu bondad, tu amor, Señor, y por tu palabra. Te ruego, Padre Celestial, que tú ayudes a mis hermanos en esta tierra de Girón, Señor, a mostrar el Evangelio. Ayúdanos, Padre Celestial, porque somos más responsables que los demás cristianos, Señor, porque nos has confiado la verdad a nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser humildes, Señor, y reconocer que todo esto ha sido por tu gracia. Que nosotros no merecemos nada, Señor. Que todo esto ha sido porque tú eres bueno, Señor, por tu bondad. Porque tú, por tu gracia y porque eres bueno, has decidido extender tu mano hacia un pueblo como nosotros que no te buscaba, que no te quería, que no te amaba. Y quisiste encontrarnos, quisiste salvarnos, quisiste darnos el Evangelio y transformar nuestra vida, Señor. Gracias te doy, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor, y porque vemos tu bondad, vemos tu fidelidad, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, por esta tierra de Girón, por esta iglesia cristiana reformada en Girón, para que tú ayudes a mis hermanos, Señor, para que tú los capacites con tu poder, para que tú los capacites con tu Espíritu Santo, Señor, y con la fuerza y la valentía, Señor, para oponerse a todo lo que se opone a tu palabra, a todo lo que se opone a tus principios, Señor, y para vivir el Evangelio, Señor. Oramos para que en 100 años, 150 años, Señor, esta tierra sea una tierra diferente,
para que el pecado sea apaciguado, Señor, con el poder del Evangelio, con la bandera de Cristo, con la doctrina y la enseñanza de Cristo Jesús, en las escuelas, en las plazas, en los parques de esta ciudad, Señor. Que tu nombre sea exaltado y glorificado. No el nuestro, no el de la iglesia, Señor, sino el tuyo. Que toda la gloria y que todo el reconocimiento sea para ti, por siempre. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias al Señor nuevamente a aquellas personas que hoy, por gracia del Señor, escucharon esta palabra. Nuevamente les tenemos la invitación, como el Señor haya obrado en sus corazones, en aportar a la hermosa obra de la iglesia en Cristo. Esto, si quieren aportar, pueden hacerlo en la plataforma Nequi, al número 315-926-9904. 315-926-9904. A todos, muchas gracias por venir y gracias.